Mi hermana siempre fue la favorita, la intocable. Yo me aguanté que me insultara, me robara y hasta me golpeara. Pero cuando se deshizo de mi perro anciano y lo llamó un accidente no aguanté más y la denuncié. Pero mis padres cuando se enteraron me golpearon por romper la familia y me echaron sin nada. Años después, mi hermana vino a buscarme exigiendo dinero porque ya no tiene a nadie desde que papá y mamá murieron. Le cerré la puerta en la cara y le dije, que se vaya si no quiere que le ocurra un accidente. Crecí en una casa donde la palabra familia sonaba más a obligación que a afecto, y donde desde que tengo memoria mi hermana fue la intocable, la elegida. La que siempre tenía razón aunque todos supiéramos que estaba llena de mierda hasta los huesos. Mis padres no solo la defendían de todo lo que hacía, también nos educaron bajo esa idea de que ella era especial, como si ser cruel, envidiosa y manipuladora fuera una especie de don celestial que había que respetar y proteger a toda costa. Y a mí, por el simple hecho de haber nacido después, me tocó el papel de la sombra, la que debía aguantarse todo, desde los comentarios hirientes hasta los empujones disimulados. Y luego fingir que nada había pasado porque no era para tanto o seguro tú hiciste algo para provocarla. No exagero cuando digo que desde niña mi hermana se encargó de hacerme la vida imposible. Me robaba la ropa, me revisaba los cuadernos para rayarlos con insultos, una vez me orinó los zapatos del colegio solo porque no le presté una blusa, y cuando la confronté me escupió en la cara riéndose. ¿Y qué hicieron mis padres? Nada. Absolutamente nada. Mi mamá me dijo que ella estaba pasando por cambios hormonales y que yo tenía que aprender a ser paciente porque algún día mi hermana maduraría. Pero la verdad es que nunca lo hizo. Solo aprendió a disfrazar mejor su odio. Pasó de aventarme cosas a mentir sobre mí, a decir que yo la golpeaba, que le robaba dinero, que yo era una floja que no quería estudiar, todo con esa cara de mosquita muerta que usaba cada vez que se salía con la suya. Y por alguna puta razón, mis papás le creían todo. Como si ya estuvieran programados para arrodillarse frente a ella sin importar que tan sucias fueran las manos con las que pisaba a los demás. A mí me costó años entender que no importaba cuánto me esforzara, cuánto intentara complacerlos o demostrar que era buena hija, que me partía la madre estudiando, que ayudaba con la casa, que no causaba problemas. Ellos siempre iban a tenerla a ella en un pedestal. Y yo iba a ser la que sobraba. La que estorbaba. La que no entendía el verdadero valor de la familia. Pero por más que me dolía esa mierda, había una cosa que me hacía aguantar. Una sola, Rocky. Un perrito viejo y pachón que rescatamos cuando yo tenía como 12 años. Era mestizo, medio ciego, lento, con la lengua siempre afuera, pero era mío. Dormía a mis pies, me seguía hasta el baño, y en las peores noches, cuando mi hermana se encerraba en mi cuarto solo para destruir mis cosas y mis papás me gritaban por hacerla enojar, él se subía a la cama. Se pegaba a mi pecho y se quedaba ahí hasta que yo dejaba de llorar. Rocky fue testigo de todas las veces que mi hermana me empujó contra la pared, de las veces que mi mamá me dijo que estaba gorda, que parecía un parásito. Que si no me gustaba cómo me trataban entonces ya sabía dónde estaba la puerta. Nunca ladraba. Solo me miraba como si supiera que no tenía a nadie más, como si él entendiera que yo también era una cosa vieja, con cicatrices, que no encajaba en esa casa pero que tenía que aguantar. Vivimos muchos años así. Él haciéndose más lento y yo también. Porque después de tanto dolor uno se acostumbra a caminar con la cabeza baja y con el alma hecha trizas. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo. El día que ella decidió que mi perro era un estorbo y que se podía deshacer de él como si fuera basura. Porque para ella, todo lo que yo amaba era basura. Y porque sabía que si quería destruirme, la forma más certera de hacerlo era arrancándome lo único que me quedaba. Y lo hizo. Sin pestañear. Cuando llegué esa tarde de trabajar y no lo vi, algo en mí se rompió de inmediato. No fue pánico, fue certeza. Como si mi cuerpo supiera antes que mi cabeza que algo estaba mal. Busqué por toda la casa gritando su nombre, y mi hermana apareció del baño con una sonrisa falsa diciendo que seguro se había escapado porque ella dejó la puerta entreabierta. En cuanto la escuché decir eso, supe que era mentira. Rocky apenas si podía subir al sillón sin ayuda, menos iba a salir corriendo como si nada.
Le pregunté qué más había y me soltó, sin inmutarse, que un vecino lo había visto tirado en la carretera y que seguramente fue un accidente. Así, con esa palabra de mierda, accidente. Lo dijo como si hablara de una bolsa que se rompió. Como si Rocky no hubiera sido mi única razón para no rendirme. Me quedé paralizada, con la garganta cerrada, mirando su cara sin sentir ni un gramo de remordimiento. Todo en ella gritaba burla, desprecio, crueldad disfrazada de indiferencia. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue ver a mis padres llegar, escuchar la historia y decirme que ya habrá tiempo para otro perro como si fuera un puto mueble. Como si nada. Esa noche no dormí. Me pasé horas sentada en la cocina, mirando la puerta cerrada, acariciando el collar vacío que encontré en el basurero. La correa estaba rota, claramente cortada con tijeras, no desgastada, no rota por fuerza. Era intencional. Y ahí supe que no podía seguir callando. Que si no hacía algo, ella iba a seguir destruyendo todo lo que me quedaba. Ya no se trataba solo de mí. Rocky no merecía ser tirado como si no importara. Al día siguiente, aún sin saber si estaba preparada para lo que vendría, fui a la estación de policía y lo conté todo. Cada maltrato, cada golpe, cada amenaza, cada prueba que había guardado sin saber para qué. Les mostré fotos, capturas de pantalla, grabaciones que había hecho por miedo. Y cuando preguntaron por Rocky, les hablé como si fuera un miembro de mi familia. Porque lo era. Más que todos ellos juntos. Ese día fue el principio del fin para ellos. Y el principio de todo para mí. No porque me hiciera fuerte de un momento a otro, ni porque la justicia se hiciera milagrosamente. Pero porque tomé una decisión que nunca nadie en esa casa había tenido el valor de tomar, ponerle un alto a su mierda. Romper el puto ciclo. Aunque eso significara quedarme sin nada. Aunque me costara la piel. Porque después de todo lo que aguanté, perder a Rocky fue la última bala. Y cuando estás sangrando con la última bala en la frente, solo te quedan dos opciones, morirte o prenderle fuego a todo. Yo elegí el fuego. Actualización 1. Pasaron apenas 2 semanas desde que presenté la denuncia y todavía me despertaba en medio de la madrugada con la garganta seca, como si el cuerpo recordara el miedo antes que la cabeza. Dormía en el sofá de la mamá de una amiga del colegio que no veía hace años, una señora que apenas me reconocía pero que, al escuchar lo que había pasado, me abrió las puertas de su sala sin hacer demasiadas preguntas. Me dejaba dormir ahí con una cobija prestada, en medio de una casa que olía a sopa y a detergente barato, y donde al menos nadie me gritaba por respirar. Yo intentaba no ocupar espacio, me levantaba antes que todos, me iba al trabajo caminando 30 minutos y regresaba tarde solo para no molestar. El supermercado donde trabajaba me permitió aumentar las horas en turno nocturno y aunque no era mucho, me alcanzaba para sobrevivir. Comía pan con mantequilla, tomaba café frío que sobraba del día anterior y juntaba lo poco que me quedaba en una bolsita escondida dentro de mi mochila, como si todo el mundo fuera a robármelo. Y es que después de lo que había pasado, de que me echaran a golpes por decir la verdad, por atreverse a denunciar lo que nadie quiso ver, sentía que no podía confiar ni en el aire que respiraba. El oficial que tomó mi denuncia me llamó una tarde mientras estaba reponiendo cajas en el pasillo de limpieza. Me salí al estacionamiento con las manos todavía llenas de polvo de cartón y me dijo que habían abierto una investigación preliminar. Me preguntó si podía acercarme de nuevo a la estación con las fotos y mensajes que mencioné. Fui ese mismo día. Llevaba tiempo guardando cada cosa como por reflejo, como si supiera que algún día necesitaría pruebas para justificar por qué no había perdido la cabeza en esa casa. Tenía capturas de mensajes donde mi hermana amenazaba con quitarme al puto chucho si no dejaba de quejarme, fotos de los rasguños que me dejó en los brazos después de que me lanzara una lámpara. Y un par de videos grabados a escondidas donde me gritaba que yo era una carga que nunca debió nacer. También entregué las fotos de la correa cortada, con la fecha visible, y una captura del GPS que marcaba que ese día mi hermana se había ido de casa justo a la hora en que Rocky desapareció. Pese a que ella juraba que nunca salió. La parte más dura no fue entregar todo eso. Fue dar los detalles de la noche en que me echaron.
Recordar cómo mi padre me tomó del brazo y me empujó contra la puerta diciéndome que era una traidora de mierda, como mi madre me dio una cachetada gritando que les había destrozado la vida por un puto perro. Como mi hermana se cruzó de brazos en la sala mirándome con una sonrisa mientras yo agarraba a tientas una mochila y huía con lo que pude. Me hicieron escribir cada parte en un informe. Lo firmé con las manos temblando. Y al salir, me quedé 10 minutos sentada en la banca frente a la estación, sin saber hacia dónde caminar. Porque no tenía casa. No tenía nadie. Pero tenía ese papel en el que por primera vez alguien me creía. Era poco. Pero era más de lo que había tenido en toda mi vida. Pocos días después, Animal Control me contactó. Me dijeron que habían encontrado el cuerpo de un perro que coincidía con la descripción que di. Estaba en un contenedor, cubierto con una bolsa de basura negra, a unas calles de la casa de mis padres. Fui hasta allá con el corazón hecho nudo, y en cuanto vi el pelaje gris y el collar azul celeste con las letras desgastadas, supe que era Rocky. No lloré en ese momento. No podía. Solo me agaché, le acaricié la oreja ya sin vida y dije bajito, casi sin voz, que ya no iba a dejar que nadie lo tratara como si no valiera nada. El veterinario que colaboró con el caso me confirmó que no había señales de atropello. Que la causa de muerte era un golpe fuerte en el cráneo, probablemente con un objeto contundente. Me lo dijo en voz baja, como si quisiera ahorrarme el dolor, pero a mí no me dolió. Me quemó. Me hirvió por dentro como si me arrancaran el alma con tenazas. Porque ya no era una suposición. Ya no era una sospecha. Era un hecho. Mi hermana había matado a mi perro. A propósito. Lo había agarrado, lo había llevado hasta un callejón y le había destrozado la cabeza. Y luego volvió a casa y me dijo que fue un accidente. Que se escapó. Con ese informe en mano, la policía formalizó la denuncia por crueldad animal. Me dijeron que no era un delito mayor si no había antecedentes, que tal vez no pisaría la cárcel, pero que sí podía haber consecuencias reales. Una multa. Servicio comunitario. Y, sobre todo, antecedentes penales que se quedarían ahí marcados por años. Cuando me lo dijeron, no sonreí. No me emocioné. Me sentí vacía. Porque en un mundo justo, a alguien que mata a un perro viejo a golpes no le dan una multa. Le dan el mismo trato. Pero me aferré a la idea de que al menos iba a pagar algo. Que no se iba a salir con la suya como siempre. Mis padres, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Apenas supieron que el caso seguía, me buscaron como locos. Primero por mensaje. Luego por llamadas. Después fueron hasta el trabajo. Llegaron al supermercado gritando que yo era una desagradecida, que había vendido a la familia por una puta mascota inútil, que como me atrevía a dañar a mi hermana cuando ella solo necesitaba ayuda. El gerente salió a calmarlos y luego me pidió que tomara un par de días libres. Me fui a casa de la señora que me acogía, sintiéndome como si yo fuera la que había hecho algo malo. Me metí al baño, me encerré con seguro y lloré sentada en el piso. Lloré hasta que me ardieron los ojos. Pero no era tristeza. Era rabia. Y cansancio. Un cansancio profundo, asfixiante, como si llevara cargando esa familia entera en la espalda desde que nací. Ese día decidí que no iba a responder más sus llamadas. Que si querían decirme algo, que fuera por un abogado. Fui a servicios legales gratuitos y un estudiante de derecho me ayudó a redactar un escrito pidiendo una orden de restricción temporal, al menos para que dejaran de acosarme en el trabajo. Entregamos las pruebas, los videos, los reportes médicos de una ocasión en que fui a urgencias con el labio partido, porque, según mis padres, yo me lo había hecho sola por llamar la atención y el juez me la aprobó. Temporalmente, pero suficiente para que se mantuvieran lejos. Empecé a trabajar más turnos. Conseguí ahorrar lo justo para rentar una habitación en una casa compartida al otro lado del pueblo. No era bonita. El techo tenía goteras, las paredes olían a humedad y la puerta no cerraba bien, pero era mía. Por primera vez, no tenía que mirar sobre el hombro, ni escuchar pasos por el pasillo pensando que alguien iba a entrar a gritarme mientras dormía.
Empecé a escribir en un cuaderno lo que recordaba de cada agresión. No para llorar, sino para no olvidar. Porque a veces, cuando el dolor baja un poco, uno empieza a pensar que exageró. Que no era para tanto. Que tal vez sí estabas loca. Pero leer lo que me hicieron, lo que permitieron, lo que ocultaron, me recordaba que no estaba exagerando. Que me trataron como basura y que yo sobreviví. Que por primera vez estaba haciendo lo correcto. No para vengarme. No todavía. Sino para asegurarme de que ellos no pudieran seguir jodiendo vidas como si nada. Y aunque me dolía la espalda de tanto cargar cajas, aunque comiera arroz con huevo día por medio, aunque no tuviera más compañía que mi cuaderno y una vela vieja con olor a canela, sabía que estaba construyendo algo. Algo pequeño. Frágil. Pero mío. Sin ellos. Sin su veneno. Sin su puta sombra. Y eso valía más que cualquier familia. Actualización 2. Había pasado poco más de un año desde la última vez que escuché la voz de alguno de mis padres. No porque no lo intentaran, porque claro que lo hicieron, pero todo mensaje que llegaba terminaba directo en la carpeta de evidencia. Cada palabra, cada insulto, cada intento de hacerme entrar en razón lo guardaba sin siquiera responder. Ya no me desgastaba discutiendo. Había aprendido que el silencio también podía ser un arma cuando uno sabía usarlo bien. Durante ese año, la investigación contra mi hermana siguió su curso. No fue rápida ni espectacular. Fue lenta, burocrática, llena de papeleo y esperas que me dejaban agotada, pero no me rendí. Cada vez que tenía que faltar al trabajo para ir a firmar una declaración más, lo hacía sin quejarme, con la misma expresión tensa pero firme. Porque ya no lo hacía solo por Rocky. Lo hacía también por mí. Por la niña que fui, la que nadie defendió, la que lloraba en silencio mientras su hermana la empujaba contra la pared, la que se tragaba el odio porque no tenía a dónde ir. La fiscal del condado me explicó que si mi hermana aceptaba el acuerdo que le ofrecían, evitaría juicio, pero quedaría con antecedentes y tendría que cumplir ciertas condiciones, servicio comunitario. Una multa considerable, asistencia obligatoria a un curso de manejo de ira, y lo más importante, quedaría vetada de adoptar, comprar o tener animales por al menos 5 años. La idea de verla recogiendo mierda en una perrera mientras la supervisaban no me traía felicidad como tal, pero sí una especie de alivio áspero. No era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Pero era algo. Ella lo pensó unas semanas, porque claro, sus abogados intentaron apelar todo, alegar que era una joven con un historial impecable, que se arrepentía, que todo fue un malentendido. Pero finalmente aceptó. No porque sintiera culpa, sino porque sabía que no tenía cómo defenderse de las pruebas. El informe del veterinario, las fotos, los mensajes, y sobre todo, la secuencia maldita de sus propias palabras que me decían que algún día ese animal de mierda iba a desaparecer. El día que se oficializó el acuerdo fui al tribunal sola. Me senté en la última fila, con un café frío en la mano y las uñas marcadas en la palma. Mi hermana estaba ahí, vestida como si fuera a una entrevista de trabajo, con el cabello planchado, una blusa blanca que probablemente compró solo para la ocasión. Y una expresión seria que intentaba parecer arrepentida pero que, si la mirabas con atención, apenas ocultaba el veneno que hervía por dentro. Cuando el juez leyó la sentencia, ella ni siquiera volteó a mirarme. Apretó los labios, firmó los documentos y se fue sin decir una sola palabra. Mis padres, en cambio, estaban justo detrás de ella. Me vieron. Se me quedaron mirando con esos ojos llenos de rabia disfrazada de decepción. Mi madre, en un momento, se acercó solo para escupir que yo había destruido a la familia, que todo esto iba a volverse contra mí, que el karma no dormía y que algún día me iba a tocar pagar por todo. Mi padre, con esa cara de piedra que tanto miedo me daba de niña, solo murmuró que ya me vería suplicando. Que el tiempo pone a todos en su lugar. Lo miré directo a los ojos y le dije que sí, que ojalá fuera cierto, porque entonces los pondría a ellos bien lejos de mí, donde nunca más pudieran volver a hacerme daño. Y me fui. Caminando lento. Sin voltear atrás. Mi vida, mientras tanto,
avanzaba a pasos chiquitos pero firmes. Me metí en un programa de asistente dental que ofrecía el Community College donde tomaba clases nocturnas. Tenía que trabajar durante el día, estudiar hasta tarde, y aún así encontrar tiempo para limpiar mi cuarto, lavar mi ropa a mano porque no había lavadora en la casa compartida, y comer con lo que alcanzara. Pero lo hacía. Día tras día. Sin quejarme. Porque por primera vez, todo ese esfuerzo no era para ganarme el cariño de nadie. Era para mí. Solo para mí. Había conocido a una chica en el curso que me ayudó a conseguir unas prácticas en una clínica pequeña del lado norte. Empecé como recepcionista, pero poco a poco fui aprendiendo de todo: limpieza de instrumental, preparación de salas, trato con pacientes. La jefa, una señora mexicana brava pero justa, me enseñó más en 6 meses que cualquier curso. Y cuando supo, por casualidad, un pedacito de mi historia, me dijo con toda la naturalidad del mundo que si algún día mi familia aparecía a joder, que no dudara en llamarla. Aquí no dejamos que nadie venga a humillar a los nuestros, fue lo que me dijo. Esa frase me atravesó como un rayo. Porque sí, por primera vez, alguien me llamaba de los nuestros. Poco después, con lo que ahorré de esos meses trabajando y ayudando en la clínica, logré mudarme a un estudio diminuto cerca del trabajo. Era un cuartito con paredes finas, cocina integrada al baño, sin ventanas grandes, pero era mío. Completamente mío. El primer día que dormí ahí, sobre un colchón inflable que compré usado por Facebook, no podía dejar de mirar el techo. Ni siquiera pude dormir bien. Me despertaba cada hora, pensando que alguien iba a entrar, que iban a gritarme, a pegarme, a echarme. Pero no. Nadie entró. Nadie gritó. Y entonces entendí lo que era la paz. Una paz jodida, solitaria, frágil, pero mía. Compré un portarretrato y puse ahí una foto de Rocky, la única que sobrevivió, una donde está acostado de lado, con la lengua afuera y los ojos cerrados. La puse sobre el mini refrigerador, justo frente a la cama, como una especie de altar. No rezaba, pero todas las noches le hablaba. Le contaba cómo iba el día, si había logrado sonreír, si me había ido bien en el turno. Y cada vez que me sentía débil, pensaba en él. En sus patitas lentas, en su forma de recostarse en mi regazo sin pedirme nada. Me aferraba a su recuerdo como a una cuerda. Durante ese tiempo, mi hermana desapareció del mapa. Ya no intentaba escribirme, ni llamarme, ni acosarme como antes. Pero su ausencia no era paz. Era una calma falsa. Como cuando el viento para justo antes de que explote la tormenta. Sabía que eventualmente iba a intentar aparecer de nuevo. Porque gente como ella no sabe vivir con las consecuencias de sus actos. Y porque mis padres la habían criado para creer que siempre iba a haber alguien que limpiara el desastre. Pero esta vez no sería yo. No otra vez. No después de todo lo que me hizo. No después de Rocky. No después de que me quedé sin familia, sin casa, sin nada, por atreverse a decir la verdad. Así que me preparé. No con armas ni odio abierto. Sino con documentos. Con orden. Con estructura. Armé una carpeta con todos los archivos del caso. Saqué copias, respaldos, impresiones. Guardé cada recibo, cada notificación judicial, cada correo del fiscal. Y cuando llegó el momento, cuando todo volvió a girar, estaba lista. Porque esta vez, no me iban a tomar por sorpresa. Esta vez, el fuego no me iba a quemar. Lo iba a controlar. Lo iba a dirigir. Lo iba a usar para quemar su mundo desde los cimientos. Y no me temblaría la mano. No después de todo lo que me arrancaron. No después de lo que permitieron. Porque cuando la justicia falla, cuando la gente se lava las manos, lo único que te queda es asegurarte de que el infierno que te hicieron vivir, lo vivan ellos también. Con intereses. Y sin escapatoria. Actualización 3. Pasaron casi 2 años desde la audiencia en la que vi a mi hermana firmar aquel acuerdo frente al juez, y aunque la gente suele pensar que con el tiempo el dolor se apaga o que la rabia se disuelve, la verdad es que lo que pasó con Rocky y con mi familia no se convirtió en un recuerdo borroso, sino en un ancla.
En algo que no olvidas ni aunque quieras. Pero lo que sí cambió con el tiempo fue mi forma de sostener ese dolor, dejó de paralizarme y empezó a guiarme. Ya no era una herida abierta. Era una cicatriz bien marcada, visible, pero firme. Una que me recordaba que todo lo que había aguantado no fue en vano, y que aunque me hubieran echado sin nada más que una mochila vieja y el corazón hecho trizas, había sobrevivido. Más aún, había empezado a levantar algo propio, a paso lento pero firme, y sin deberle una puta disculpa a nadie. A esa altura ya había terminado el programa de asistente dental, tenía mi licencia activa y seguía trabajando en la clínica, donde poco a poco me gané la confianza de todos. Pasé de preparar salas a tener pacientes asignados, ayudaba en procedimientos más complejos, me daban turnos estables y tenía incluso el correo institucional a mi nombre. No era un puesto glamoroso ni ganaba una fortuna, pero cada cheque me sabía a victoria. Con eso logré cambiar el colchón inflable por una cama real, compré una cafetera usada pero funcional, y después de mucho esfuerzo, me compré mi primer carro, un Honda Civic viejo. Con pintura descolorida y tapicería manchada, pero que arrancaba sin rechistar y no me dejaba tirada. Fue mi primer gran logro material, y lloré como una estúpida el día que firmé los papeles de traspaso. Porque ese carro no era solo un carro. Era la prueba de que podía. Que incluso después de que te quitan todo, se puede. A veces lento. A veces con hambre. Pero se puede. De mi familia no supe nada durante un buen tiempo, lo cual me pareció sospechoso, pero no me confié. Sabía que ellos no sabían vivir sin drama, sin conflicto, sin tener a alguien que les hiciera de saco de boxeo emocional. Así que cada vez que revisaba el buzón, el correo electrónico, o incluso los mensajes filtrados en el celular, me mantenía alerta. Fue entonces, una tarde de miércoles cualquiera, cuando recibí un paquete. Era un sobre sin remitente, sin nombre, solo con mi dirección escrita a mano. Al abrirlo encontré un USB con una nota en papel arrugada que solo decía para que veas lo que hacen cuando nadie los ve. Lo conecté al computador con un nudo en el estómago, pensando que podía ser cualquier cosa, y lo que encontré me dejó helada. Eran videos de seguridad. Archivos grabados desde una cámara instalada en un punto alto, quizá de un vecino o de una casa cercana, apuntando directamente hacia la cochera de la casa de mis padres. Los archivos estaban numerados con fecha y hora. Revisé uno por uno. Y ahí estaba ella. Mi hermana. Llevando a Rocky con correa a plena luz del día. Lo metió al auto, luego regresó sola, sin el perro, y tiró la correa rota a la basura. Después cerró la cochera como si nada. En otro video, 2 días después, se la veía lavando el auto con guantes puestos, frotando el asiento trasero con un trapo como si estuviera limpiando sangre. Me dieron arcadas. Me dolió la cabeza. Me dieron ganas de gritar, de romper algo. Porque esa era la prueba definitiva. La confirmación visual de lo que ya sabía en las entrañas. Y por un segundo me sentí completamente impotente, porque el caso ya estaba cerrado, ella ya había aceptado el acuerdo, ya había cumplido con su servicio comunitario. Legalmente, no podía hacer más. Pero eso no quería decir que no podía usarlo. Porque a veces la justicia no se hace en tribunales. A veces se hace en silencio, con estrategia, con paciencia. Como cuando uno planta dinamita bajo tierra y espera a que el terreno ceda solo. Así que lo usé. No para denunciar, sino para entender lo que pasaba. A partir de esos videos empecé a reconstruir los meses siguientes. Me di cuenta de que no solo mi hermana estaba en la mierda, sino que mis padres también. Resulta que desde la sentencia, la relación entre ellos había empezado a pudrirse desde adentro. El vecindario, que antes la adoraba por ser la hija buena, ya no le dirigía la palabra. Algunos la ignoraban abiertamente. Otros, como su jefa de entonces, la despidieron en cuanto supieron que tenía antecedentes por crueldad animal. Se quedó sin trabajo, con deudas acumuladas, y volvió a vivir con mis padres que ya estaban cargando con sus propios problemas financieros. Y ahí fue cuando todo explotó. Mi hermana, incapaz de aceptar que el mundo no iba a tratarla como princesa, empezó a agredirlos también.
Al principio verbalmente. Luego físicamente. Gritos, empujones, amenazas. Un vecino reportó una pelea donde se escuchó a mi padre gritar: sal de mi casa antes que te parta la madre, y a mi hermana llorando que ellos eran los culpables de todo. Fue ese mismo vecino quien, según supe después, llamó a Adult Protective Services. Y ahí entré yo. Porque cuando APS inició su investigación por posible abuso doméstico hacia personas mayores, buscaron antecedentes. Y claro, ahí estaba mi nombre. Como víctima anterior. Como denunciante. Me llamaron para una entrevista. Me pidieron contexto. Les conté todo, sin exagerar, sin adornar. Entregué copias de los videos, de los mensajes, de los informes. Les dejé claro que yo no quería volver a esa casa, que no tenía ningún interés en acercarme, pero que si necesitaban pruebas, yo tenía de sobra. Me dijeron que lo que aporté era más que suficiente para abrir un expediente completo, y que si mi hermana era considerada una amenaza, podían actuar en consecuencia. Y entonces me di cuenta de que había plantado la semilla exacta. Sin levantar la voz. Sin mover un dedo más allá de lo necesario. Solo dejándolo ser lo que eran, una familia podrida que no sabía hacer otra cosa que destruirse. Pasaron unas semanas y me enteré que APS le impuso a mi hermana una orden de alejamiento respecto a mis padres. Y aunque por un segundo sentí una pizca de lástima por ellos, la descarté en cuanto recordé sus rostros en la corte, el día que me escupieron por denunciar. Ellos eligieron cargar con su monstruo. Ellos la criaron. Ellos la protegieron cuando yo les rogaba ayuda. Y ahora les tocaba pagar el precio. Ni más, ni menos. La última vez que supe de ellos fue por un conocido del barrio que me escribió diciéndome que mi madre había salido llorando de una clínica comunitaria, y que mi padre parecía estar perdiendo la memoria. No le respondí. No porque no me importara. Sino porque entendí que ya no era mi problema. Yo ya no era su hija. Yo era la perra traidora que los arruinó por atreverse a decir la verdad. Pues bien. Que se quedaran con su verdad. A mí, finalmente, me empezaba a alcanzar la vida para algo más que sobrevivir. Y ellos, por primera vez, estaban tragándose el veneno que me dieron durante años. Con cucharita. Y sin agua. Actualización 4. Pasaron poco más de 3 años desde aquella última vez que APS me llamó para informarme que mi hermana ya no podía legalmente acercarse a mis padres. Y aunque por fuera todo parecía haberse calmado, como si finalmente el caos se hubiera apagado, yo sabía que lo que venía era solo el principio de la caída. Porque lo que esa familia siempre supo hacer era fingir. Disfrazar la podredumbre con una sonrisa, mantener las apariencias aunque adentro todo estuviera ardiendo. Pero llega un punto en que ni la máscara más cara aguanta. Y cuando se empieza a desmoronar, no hay manera de pegarla sin que queden grietas visibles. Fue justamente eso lo que pasó. Lentamente. Silenciosamente. Hasta que el derrumbe se volvió imposible de ignorar. Me enteré primero por terceros. Un compañero del trabajo, cuyo primo vivía todavía en el barrio de mis padres, me comentó un día cualquiera, sin saber lo que significaba para mí, que había visto una ambulancia estacionada frente a la casa. Y que sacaban a un hombre en camilla. No dijo nombres, solo lo mencionó al pasar mientras tomábamos café. Pero mi estómago se cerró en seco. Revisé la dirección exacta, confirmé la fecha, y supe que tenía que ser mi padre. No sentí culpa, ni ansiedad, ni esa vieja angustia que antes me invadía cada vez que escuchaba hablar de ellos. Solo sentí una certeza fría, el tiempo estaba haciendo lo que yo ya no necesitaba hacer con mis propias manos. Unas semanas después, otra conocida, esta vez una excompañera de colegio que se enteró de todo por rumores. Me escribió para contarme que mi madre estaba pidiendo ayuda en una parroquia del vecindario porque la casa se venía abajo y ya no tenía quien la cuidara. No respondí. No era mi deber salvar a nadie. No después de que me echaron como si fuera basura. No después de lo que le hicieron a Rocky. No después de que me culparan por arruinar una familia que ya estaba podrida desde las raíces.
La confirmación oficial llegó por correo, meses más tarde, en forma de una notificación notarial: mi padre había muerto. Infarto. Sin testamento actualizado. Sin patrimonio ordenado. Todo un desastre financiero acumulado que caía directamente sobre los hombros de mi madre, y por extensión, de mi hermana. Supe que no habían hecho planificación alguna. Que mi padre tenía deudas activas. Que habían pedido un préstamo personal usando la casa como garantía. Y que mi hermana, al volver a vivir ahí, después de que se levantara la orden de restricción por falta de pruebas concretas, había firmado como codeudora para varios pagos médicos. Con la esperanza absurda de que en algún momento algo de eso le generara beneficios. Error tras error. Elección tras elección. Cada una tomada con esa arrogancia típica de quien jamás pensó que el mundo le pasaría factura. Pero el mundo siempre cobra. A veces lento. A veces con intereses. Pero cobra. Yo no fui al funeral. Ni envié flores. Ni firmé condolencias. Pero estuve ahí. No por respeto. No por afecto. Sino por estrategia. Me quedé en la última fila, detrás de un pilar, observando. Llevaba gafas oscuras y ropa que no me hiciera sobresalir. Nadie me reconoció. Mi madre estaba encorvada, apenas sostenida por un par de mujeres del vecindario, y mi hermana, bueno, ella lloraba como si se le hubiera muerto el único amor de su vida. Hipocresía pura. Porque yo sabía que los últimos meses los pasaron gritándose, repartiéndose culpas, empujándose entre deudas y rencores que ya no sabían esconder. Escuché su voz quebrada, diciendo que no sabía qué harían ahora que él no estaba, que necesitaban ayuda, que estaban solas. Se me revolvió el estómago. Porque esas mismas palabras, sola, perdida, desamparada, fueron las que yo repetí llorando el día que me echaron sin nada. Y a nadie le importó. Solo a Rocky. Solo a él. Y ahora que ya no estaban los gritos, ni las amenazas, ni la fuerza física de mi padre imponiéndose con golpes, el mundo se les venía encima como un derrumbe lento. Y no había manos que la sostuvieran. El remate vino poco después, cuando me contactó una oficina de abogados para notificarme del testamento. Aparentemente, mis padres habían redactado un documento años atrás, y como no lo actualizaron nunca, ni cuando me echaron, ni cuando nos enfrentamos legalmente, ni después del juicio, el testamento seguía siendo válido. Y en ese testamento, por supuesto, yo no figuraba en lo absoluto. Todo, absolutamente todo, estaba destinado a mi hermana, la casa, los bienes, las cuentas, las deudas. Era legal. Era limpio. Y era una trampa perfecta. Porque esa casa que mis padres le dejaron venía cargada con impuestos sin pagar, con los gastos del hospital, con el préstamo que estaba a nada de entrar en mora. La propiedad, que años atrás podría haber valido algo, estaba ahora deteriorada, mal ubicada y con un historial legal lo suficientemente sucio como para que nadie se interesara en comprarla. Pero yo sí. No como hija. No como heredera. Como inversionista. Como ciudadana con cuentas claras y contactos en el mundo inmobiliario gracias a un paciente habitual de la clínica que tenía una firma de corretaje. Con su ayuda, formé una LLC, una compañía limitada, y mediante esa figura compré el crédito hipotecario de la casa. Ni siquiera compré la casa directamente. Compré la deuda. Porque el banco, al ver que era una propiedad en riesgo de embargo, accedió a venderme el pagaré con un descuento brutal. Legal. Perfectamente legal. Y cuando mi hermana dejó de pagar, porque claro que dejó de pagar, porque ni siquiera sabía cómo mantener la luz encendida, fue mi empresa la que inició el proceso de ejecución. Le llegó la notificación firmada por una firma que no tenía mi nombre, pero que sí llevaba mi sello. La vi entrar en pánico a través de los correos que intentó enviar desesperadamente, pidiendo hablar con los dueños, intentando negociar, rogando una prórroga. Le di una semana. No por compasión, sino para que tuviera tiempo de recoger sus porquerías y no dejarme la casa hecha mierda. Firmó. Entregó las llaves. Y se fue. Ese día fui a ver la propiedad.
Me paré frente a la misma puerta desde la que me habían empujado años atrás, con la cara hinchada y el alma rota, y la abrí con una llave nueva. La casa estaba sucia, pero no destruida. Las paredes tenían manchas, el techo seguía filtrando, y la cocina estaba desmantelada, pero en general se podía recuperar. Renové con lo justo. Puse piso nuevo, pintura blanca, arreglé el baño y mandé instalar una cocina básica. Y luego la vendí. No porque necesitara el dinero, sino porque quería cerrar ese capítulo con algo tangible. Con una factura pagada. Y la vendí bien. Más de lo que valía. Porque alguien se enamoró del patio, del porche, de los árboles viejos. Cuando entregué las llaves, no lloré. Solo respiré. Como si el aire, por fin, no doliera. Mis padres estaban muertos. La casa ya no era suya. Y mi hermana, por primera vez, no tenía a quién acudir. Ni a quién culpar. Porque esa familia que juraban que yo había destruido, se deshizo sola. Por su odio. Por su ego. Por su ceguera. Yo solo me aseguré de que se quedaran con las ruinas. Y de que no pudieran culpar a nadie más que a ellos mismos. Actualización final. Había pasado el tiempo suficiente como para que casi todo el mundo hubiera olvidado lo que pasó. La casa que remodelé ya no era mía, la vendí a una pareja joven con un niño pequeño y la última vez que pasé por ahí, el porche estaba lleno de macetas, juguetes regados y una bici apoyada contra la baranda. No sentí nada. Ni nostalgia, ni tristeza, ni odio. Solo la satisfacción silenciosa de saber que ese lugar que alguna vez fue escenario de mi infierno, ahora le pertenecía a alguien que no tenía nada que ver con nosotros. Después de eso, me mudé a otra ciudad. Conseguí un mejor trabajo en una clínica dental más grande, con horario fijo, sueldo decente y jefes que no me trataban como si estuviera siempre a prueba. Alquilé un townhouse con jardín trasero, armé una vida tranquila, lenta, mía. Lo primero que hice cuando me establecí fue ir a un refugio y adoptar a otro perro, uno completamente diferente a Rocky, pero igual de terco y dormilón. Lo llamé As, y aunque nunca pretendí reemplazar a nadie, fue como si la casa volviera a tener latidos otra vez. No tenía redes sociales activas, no usaba mi nombre completo en ningún lado, y mis datos estaban bloqueados en cualquier registro público. Aprendí a vivir así, invisible para los que un día me rompieron. No por miedo, sino por decisión. Porque si algo me enseñaron todos esos años es que hay batallas que uno gana no con gritos ni venganzas de película, sino desapareciendo de sus mapas. Haciendo que tu vida no sea una herida abierta sino una cicatriz que ya no les pertenece. Y durante mucho tiempo funcionó. Nadie me buscó. Nadie me mencionó. Ni una sola palabra. Hasta que un sábado por la mañana, mientras estaba podando los arbustos del patio con música en los audífonos y acostado bajo la sombra, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Ni había pedido nada. Pensé que sería algún vendedor, pero cuando abrí la puerta, ahí estaba. Mi hermana. Parada frente a mí, con el mismo rostro altivo de siempre, pero cubierto ahora por una mezcla de desesperación, mugre y cansancio que no lograba disimular con maquillaje barato. La reconocí de inmediato. Aunque estaba más flaca, con la piel opaca y la ropa arrugada, seguía siendo ella. No cambió su forma de hablar. Ni siquiera intentó suavizar la entrada. Dijo, sin saludar, que necesitaba hablar conmigo porque ya no tenía a nadie. Que mamá y papá ya no estaban, que nadie le respondía, que el dinero no le alcanzaba y que como yo ahora tenía una vida perfecta, lo mínimo era que la ayudara con algo. Dijo que no venía a mendigar, sino a exigir lo que le correspondía, que yo tenía una deuda con ella, con la familia, con todo lo que había hecho por mí. Me soltó que si no le daba al menos una parte del dinero que ganaba, iba a contarle a todos que yo había manipulado la herencia, que le robé la casa, que yo era una psicópata con sed de venganza. Que ella tenía derecho a reclamar. La miré sin decir nada por unos segundos. No porque estuviera sorprendida, sino porque estaba decidiendo si valía la pena gastar saliva. Pero al final, no lo hice por ella. Lo hice por mí.
Le pregunté si sabía cuántas noches pasé llorando por su culpa. ¿Cuántas veces deseé morir porque pensaba que era mi culpa que me trataran así? ¿Cuántas veces aguanté que me llamara inútil, gorda, basura, solo para que luego mis padres me dijeran que yo era la que provocaba todo? Le recordé cómo me sacaron a golpes por denunciar que había matado a Rocky, cómo se burló de mí cuando me echaban a la calle con una mochila y $30, cómo me dejó sin nada. Le dije que no solo me echó, que me destrozó. Que no me arrebató a un perro, me arrebató al único ser vivo que me quiso sin condiciones en esa casa. Y que después de todo eso, tuvo los huevos de aparecer años más tarde, con la cara desencajada, a decirme que yo le debía algo. No le grité. No la insulté. No la empujé. Solo le dije lo siguiente, que se fuera. Que se fuera antes de que le pasara lo mismo que a Rocky. Que no estaba bromeando. Que ya no tenía espacio para dar explicaciones. Que si tenía un poco de dignidad, se largara y no volviera nunca más. Se quedó helada. Y por primera vez en la vida, la vi tener miedo. No por lo que pudiera hacerle físicamente, yo no era como ella, sino porque entendió que ya no tenía poder. Que su voz, sus manipulaciones, sus amenazas, ya no servían de nada. Que estaba sola. Verdaderamente sola. Y que la única persona que alguna vez le tendió la mano cuando todos le daban la espalda, era la misma a la que ella había traicionado una y otra vez sin remordimiento. No dijo nada más. Solo bajó la cabeza, masculló algo que no entendí y se dio la vuelta. Caminó hasta la calle sin mirar atrás, como si el mundo pesara más de lo que podía cargar. Cerré la puerta con calma. Me apoyé un momento en la pared, respirando hondo. No temblaba. No lloraba. Me sentía en paz. Esa noche, mientras cenaba algo simple en el sofá con As acostado a mis pies, pensé en todo lo que había pasado. En cómo pasé de ser la hija invisible, la que sobraba, la que nunca fue suficiente, a estar sentada en mi propio hogar, con mis logros, mis silencios y mi justicia hecha a mi manera. No necesité gritar, ni venganza pública, ni escándalos. Solo necesité paciencia. Y una memoria implacable. Porque no olvidé ni un solo detalle. No olvidé cómo me rompieron. Y tampoco olvidé cómo me reconstruí. Piedra por piedra. Herida por herida. Hoy vivo sin culpa. Sin familia. Sin pasado que me persiga. Solo con la certeza de que quien un día me quiso destruir, terminó suplicando frente a la puerta que una vez ayudó a cerrar en mi cara. Y lo único que encontró fue el mismo silencio que me obligaron a soportar durante años. La diferencia es que ahora el silencio lo manejo yo. Y cuando lo usé, fue como el golpe más fuerte que ella jamás recibió. Porque no necesitó sangre. Solo verdad. Y verdad es lo único que jamás supo manejar.